Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes y pues le expreso las gracias al Grupo Editorial Gerente por esta invitación de compartir con ustedes hoy. Quizás más que temas políticos, temas económicos. Creo que los temas políticos se los debemos dejar a los politólogos, a los que conocen de este tema, y a los economistas, pues los que de una u otra manera nos corresponde. Creo que está cada vez más evidente y claro que la política y la economía se retroalimentan. No hay forma de que caminen por caminos independientes. Uno de los ponentes acá señaló de que la economía facilita o entorpece la política. También podemos señalar que la política facilita o entorpece la economía. Ambas cosas se retroalimentan. Y muchas veces pensamos, como es lógico que sea, qué va a pasar en el futuro. Porque el pasado pudiéramos decir que quedó atrás y que lo que nos viene ahora es enfrentar definitivamente el futuro. Pero sí creo válido, sí creo muy válido, sobre todo desde el punto de vista de saber lo que significa el manejo de la política y de la economía, no olvidar que en estos últimos 17 años se han recibido más de 1 billón de bolívares en ingresos por distintas vías. Y después de ese periodo de abundancia, tenemos hoy que decir, ¿podemos o no podemos importar? ¿Podremos o no podremos pagar la deuda? Obviamente no suena responsable como aquella persona que habiendo sido muy rica, años después le eche la culpa a su pobreza, que fue que lo botaron del trabajo. Eso no es correcto. Yo creo que debemos ser serios en los análisis que definitivamente nos corresponde hacer, sobre todo cuando estamos viendo quizás el escenario económico posiblemente más difícil que ha tenido Venezuela en los últimos años. Y quisiera empezar por esta lámina, que es una lámina que tiene como referencia, si me permiten un micrófono, se lo voy a agradecer para poder moverme, por favor. Esta lámina expresa prácticamente el agotamiento del consumo público y privado en Venezuela. Estamos viendo acá en esta lámina que la contracción del sector privado en lo que tiene que ver con el consumo la estamos nosotros proyectando para este año, en niveles de 15,4%, lo cual significa que el consumo privado este año va a caer 15,4%. Y el sector público estamos proyectando una contracción final de 18,4%. Si vemos esta lámina, observamos que desde el año 2012 hay una curva decreciente, tanto en el sector público como en el sector privado, en lo que al consumo se refiere. Eso, por supuesto, no es aislado, eso está combinado con una caída del PIB que está proyectado para este año en niveles de 11%, pero que desde el año ya 2013 igualmente el PIB viene realmente cayendo. Y cuando el PIB cae, ¿qué significa? ¿Qué es lo que el PIB realmente produce? Produce bienes y servicios. Por lo tanto, cuando el PIB cae, lo que significa es que no está produciendo suficientes bienes y servicios. Y esa es una de las razones que podemos señalar que dentro de la caída del consumo del sector público, básicamente hay 2 razones fundamentales para ello. Uno, la restricción del gasto público. Este año, el gasto público, no estoy hablando del financiamiento monetario, ojo que eso es otra cosa, estamos hablando del financiamiento del gasto público, se ha movido en niveles cercanos a 150%. Pero la inflación se ha movido 3 veces
ese financiamiento del sector público. Otro elemento, sin duda, que afecta igualmente al sector público, no solo afecta al sector privado y no solo afecta a los consumidores, es igualmente la dinámica inflacionaria, que sin duda también afecta al sector público como uno de los causantes también de la caída del consumo. En lo que se refiere al sector privado, a la brusca caída del sector privado, podemos señalar básicamente algunos elementos fundamentales. El primero de ellos es la caída en las importaciones, que ha sido, pues, ya lo vamos a ver más adelante en unas láminas, la disminución del poder adquisitivo como un elemento coadyuvante de la caída del consumo y, por supuesto, la desaceleración que tiene que ver con la caída en términos reales de la cartera de créditos de la banca. La cartera de crédito de la banca no es que en términos nominales no ha crecido en niveles de 120% anualizado, pero ha crecido obviamente muy por debajo del ritmo inflacionario. Eso es otro elemento que definitivamente está allí y por eso en una de las láminas anteriores, de los ponentes anteriores, se habló de las reservas excedentarias. Y las reservas excedentarias de la banca es un cúmulo de dinero que está allí, que no puede salir, que está en un tanque que no puede salir porque está limitado desde el punto de vista de las limitaciones legales. Por lo tanto, la banca no es que no quiera dar crédito, la banca da hasta donde pueda llegar. Hay una limitación legal que permite que, que la banca tiene que tener un índice de solvencia patrimonial como mínimo del 9% de su patrimonio. Y la banca prácticamente está allí y la única manera de poder crecer es que meta más patrimonio, Por lo tanto, las utilidades que ustedes como profesionales y gerentes que saben que las utilidades se trasladan al patrimonio para poder luego repartir dividendos, esas utilidades no están creciendo al ritmo que está creciendo la inflación, por lo tanto, pues se limita de una u otra manera la velocidad del crecimiento de la cartera de crédito de la banca. Por lo tanto, esta lámina me concluye señalando que Venezuela necesita financiamiento e inversión extranjera directa para poder crecer. En Venezuela, si no tenemos inversión extranjera directa, si no hay definitivamente financiamiento externo, la economía nacional por sí sola le va a resultar muy difícil poder expandirse. Pero fíjense qué interesante es esto. ¿Qué es lo que realmente ha afectado a la caída del PIB? Que como ya vimos en la lámina anterior, la caída fue del 11%, como lo pudimos ver, 11,2% es nuestra proyección para este año. Pero miremos esto. Comportamiento del PIB desde el 2000 al 2015. Bienes transables. ¿Qué son los bienes transables? ¿Cómo se definen los bienes transables en una economía? Son aquellos bienes que producen divisas, porque son los bienes sujetos a poder exportarse. Y allí tenemos básicamente el sector minería, que en ese lapso de tiempo, en esos 15 años, se ha contraído 47%, la actividad petrolera se ha caído 35%, la actividad manufacturera se ha caído 14,4%, la agricultura, restaurantes, hoteles y otros se ha caído 9%. En una economía los bienes transables es lo que produce riqueza. Los bienes no transables son prácticamente servicios. Es lo que coadyuva básicamente a los bienes transables, lo que refuerza a los bienes transables. Y ahí tenemos una lámina que señala principalmente que las instituciones financieras y seguros y el área de comunicaciones son las que más han crecido en los últimos 15 años. Sin embargo, en los últimos 2 años, esos sectores de la economía no transable han venido igualmente cayendo. Ese crecimiento, recuerden que es promedio en los últimos 15 años, pero hoy, para el año 2016, tanto el sector comunicaciones como el sector financiero, sin duda que presentarán una contracción en su comportamiento. Importaciones. Tema que explica de una u otra manera por qué también el consumo ha caído. Miren lo que ha pasado en las importaciones en Venezuela. Miremos la parte baja de esta lámina. Desde el año 2013, miren cómo las importaciones han venido cayendo de manera acelerada. Para este año, nuestras estimaciones dan
que las importaciones cerrarán en niveles de 19.000 millones, una cifra muy cercana a lo que fue prácticamente el año actual. Por lo tanto, no tendremos mayor oferta de bienes importados para el año entrante, de acuerdo a estas estimaciones, y en lo que va de estos 3 trimestres del año, las importaciones se han contraído 51% versus el mismo lapso del año pasado. Este comportamiento, sin duda, refleja una realidad clara. Las importaciones en un año en Venezuela, del 2015 versus 2016, han disminuido en valores reales, en valores de dólares, han disminuido casi 17.000 millones de dólares. Si estamos cerrando en 20.000 millones de dólares para este año, menos 37.000, nos da que las importaciones han caído 17.000 millones de dólares, lo que por supuesto y por razones obvias está afectando y es uno de los grandes problemas del desabastecimiento. ¿Unido a qué esto? Unido por supuesto a la caída del PIB. ¿Y qué es la caída del PIB? Menos productos que se colocan en el mercado. La combinación de ambas cosas, caída en las importaciones y disminución del PIB, nos presenta este cuadro realmente nada interesante desde el punto de vista de análisis. Esto, por supuesto, esta disminución en las importaciones está en parte y de manera, pues pudiéramos decir, determinada con la caída de los precios del petróleo en Venezuela. Miremos año 2013, la parte superior. La cesta petrolera venezolana estaba en $101. Al año siguiente, la cesta petrolera baja a $88,4. En el 2015, la cesta petrolera venezolana cerró en $44. Este año nuestra proyección es $35,7. Vemos una curva decreciente. ¿Qué significa eso en términos reales? Menos dólares que le están entrando a la República. Pero eso no solo es el causante del problema, sino que no solo son que hay menos dólares por concepto de los precios del petróleo, sino que también hay menos dólares porque la producción también ha caído. Es una combinación letal. Caen los precios y también cae la producción. De acuerdo a la OPEP, cifras de la OPEP, que no coinciden con las cifras del Ministerio de Energía y de PDVSA, Venezuela para el 2016 tendrá una contracción en su producción de 290.000 barriles, en lo que significa en términos diarios. De acuerdo a PDVSA, es la última cifra que tenemos, año 2015, de acuerdo a la memoria y cuenta de PDVSA, PDVSA producía 2,77 millones de barriles diarios. Esa estimación que está allí de 2,07 es de la OPEP, porque no tenemos cifras oficiales. Obviamente, si vemos la caída que está allí, estamos comparando dos entes distintos que deberían coincidir porque los parámetros de medición deberían ser exactamente los mismos, sin embargo, no son coincidentes y eso es uno de los elementos que realmente ha influido de manera importante en la caída de los precios del petróleo. Liquidez externa. Tema importante, ¿qué estamos hablando con liquidez externa? Reservas internacionales. En el año 2015, las reservas internacionales de Venezuela estuvieron en niveles de 22.000 millones de dólares. Al cierre del año 2015, inicios del año 2016, esas reservas internacionales se colocan en 16.000 millones de dólares. Pero hay algo que es importante. En el año 2015, no solo fue que realmente cerramos con 22.000 millones de dólares, sino que en el año 2015 le entraron al país 13.000 millones de dólares adicionales por concepto de la operación de Citgo, fondo chino, la negociación con la deuda de República Dominicana, con Jamaica, el swap de oro, los derechos especiales de giro y divisa. Le entraron 13.000 millones de dólares adicionales a lo que realmente manejaron las reservas internacionales. Y sin embargo, al cierre del año 2015, inicio del 2016, la apertura de las reservas son 22.000 millones. ¿En cuánto están ahorita? 10.000 millones. Han disminuido 5.514 millones en lo que va de año. Eso significa una caída de 33,7%. El nivel de reservas hoy es el nivel mínimo en los últimos 12 años del país. La gran pregunta que nos surge acá es si definitivamente estas reservas serán suficientes para enfrentar el futuro del país en términos de divisa.
La magnitud del uso de la posición de liquidez externa es inviable que se pueda repetir en el futuro. Estos 13.000 millones de dólares que vimos nosotros acá en el año 2015, es muy difícil que lo podamos ver en el futuro. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar el año que viene con la deuda externa de Venezuela? El año que viene, Venezuela presentará obligaciones por aproximadamente 9.700 millones de dólares. Una cifra muy similar, por cierto, a lo que fue este año, sin tomar el canje que se realizó. Este año, más o menos, el volumen fueron 9.700 millones de dólares. Para el año entrante estamos viendo una cifra similar, de los cuales 6.700 corresponde a PDVSA y 3.000 millones corresponde a bonos soberanos o bonos de la República. Pero miren abril del 2017. Venezuela presentará obligaciones por casi 3.000 millones de dólares que va a tener que honrar. Y luego se reparte a lo largo del año. Por lo tanto, abril del 2017 será un mes neurálgico para el país. Y la pregunta que nos hacemos, ¿se requiere nuevo canje para el 2017? Yo no tengo la menor duda que eso va a pasar. Pero la menor duda que eso va a pasar, que realmente el gobierno de nuevo planteará la posibilidad de un canje, y por una sencilla razón, Estamos enfrentando el año 2017 con una posición de reservas internacionales de casi 10.700 millones de dólares. Nosotros abrimos el año 2016, ¿lo recuerdan en cuánto? En 16.000 millones de dólares. Y con todo y eso, la República no le quedó alternativa que acudir a un canje con éxito parcial. Con mucha más razón hemos de ver una solicitud de canje para el 2017. Pudiéramos pensar que va a haber un respiro con el anuncio ayer de la OPEP de mejorar un poco pues, los precios vía reducción de producción, pero que en el caso venezolano, es importante que lo tengamos, que estemos conscientes, Venezuela va a tener que reducir 95.000 barriles diarios. Y esa disminución en la importación de una u otra manera descompensará en parte lo que hemos de recibir por el incremento de precio. Por lo tanto, la posición de Venezuela en este tema no es la mejor, sobre todo cuando también tenemos, aparte de la deuda financiera, bonos PDVSA y globales, también tenemos el tema del fondo chino, que son 4.500 millones al año que tiene que cumplir Venezuela. Y la gente se pregunta, pero el fondo chino no hay problema, porque el fondo chino lo pagamos con petróleo, pero ¿y eso no es caja? Es que lo que dejamos de exportar no es caja que le deja de entrar a la República. Por lo tanto, son 4.500 millones más la posibilidad de que se tenga que definitivamente llegar a un acuerdo por el caso Exxon en Ciadi de 700 millones de dólares. Eso es lo que tenemos planteado para el año entrante. En el tema del sector monetario, tema que es sumamente importante, muy importante, porque estas cifras que estamos viendo acá, le voy a explicar de qué se trata. La barra gris significa la variación absoluta del financiamiento monetario Banco Central PDVSA. Estamos hablando que esta es la variación intermensual. Esto es a la primera quincena del mes de noviembre. PDVSA ha recibido del Banco Central de Venezuela en los primeros 15 días del mes de noviembre, la cifra de 709.000 millones de bolívares. ¿Qué estamos estimando nosotros para el cierre de noviembre cuando salgan las cifras oficiales? Ver en el tema financiamiento monetario, 1,3 billones de bolívares. Y la liquidez monetaria, que es la otra barra azul, estaremos viendo 1,6 billones de bolívares de crecimiento, estamos hablando en un mes. Para que tengamos idea de la magnitud de esta cifra, 1,6 billones que crecerá la liquidez monetaria en solo un mes, en noviembre, significa el saldo de la liquidez monetaria del país en octubre del año 2014.
Eso nos da una idea de la magnitud de la cifra que estamos hablando acá. Entonces pudiéramos pensar financiamiento del Banco Central a PDVSA sigue siendo la variable clave para explicar el dinamismo de la liquidez en Venezuela. Pero esto también, sin duda, explica una realidad. Y aquí vamos a meternos con el tema del dólar. Miremos esto. Desde el mes de enero de 2016 hasta el mes de agosto, prácticamente el comportamiento del dólar no oficial se movía estable. No había mayor variación, niveles de 1.000, 1.100 dólares. Perdón, 1.100 bolívares por cada dólar. Pero miren lo que pasó de septiembre al día de hoy. Como bien se señaló por allí, es casi imposible tener actualizado la posición del dólar no oficial de manera diaria, porque crece a velocidades extraordinarias. Mire, la línea que está debajo es el financiamiento monetario al Banco Central de Venezuela. Pareciera que las curvas tienen una relación directamente proporcional. Está subiendo de manera abrupta el dólar, pero también está subiendo de manera abrupta el financiamiento monetario. Pudiéramos decir, el financiamiento monetario al final, ¿qué es? Es bolívares que le da el Banco Central a PDVSA que entran al torrente de la liquidez monetaria. Parte de la economía se queda con esos bolívares. Y este comportamiento que está acá nos da a nosotros una realidad en la cual podemos señalar que el financiamiento del Banco Central a PDVSA es el principal culpable de la volatilidad del dólar en el país en este momento. Porque recuerdan que les señalé de la cifra anterior, en la cual indicaba, la barra gris, que esa barra gris va a llegar a 1,3 billones de bolívares en financiamiento en un mes del Banco Central a PDVSA. En un mes, eso nunca en la historia del país había pasado. ¿A dónde va ese dinero? Ese dinero busca definitivamente algún canal, alguna vía de escape. Y pareciera que la vía de escape que está encontrando esa masa de bolívares definitivamente es, pues, el dólar, como lo llamemos, el nombre que le querramos dar a él. Yo voy a hacer una premisa distinta a lo que hemos venido viendo hasta ahora, inclusive organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, vaticinan para el año entrante una inflación de 3.000%, de 2.000%. Nosotros bajo ninguna circunstancia pensamos que ese número va a llegar allá, ni que definitivamente estaremos viendo en Venezuela una hiperinflación. Y le voy a dar las razones para ello, razonados, el por qué no va a llegar. Y son 4 los elementos que para nosotros explican una menor inflación para el año que viene, que luego le vamos a decir en los pronósticos finales qué cifra estamos proyectando nosotros de inflación para el año 2017. En términos de gasto real, el gasto público se expandirá igualmente para el año que viene en unos niveles similares, de 150%. Para este año, ese gasto público ha enfrentado una inflación que la triplica. Otro elemento importante que vemos, importaciones, limitado margen de reducción para el 2017. Recuerden que dijimos para el año 2017 unas importaciones en niveles cercanos a los 19.000 millones de dólares. Si nosotros llegamos a reducir las importaciones, ¿a cuánto las vamos a poner? ¿A cuánto? A cualquier cifra que nos imaginemos con tal que pudiéramos pensar que la vamos a reducir. Imposible que se puedan reducir las importaciones. Por lo tanto, en ese sentido, tendremos de una u otra manera un nivel similar de importaciones a lo que es este año. Luce complicado repetir el ajuste del 2016. Recuerden que en el 2016 las importaciones pasaron de 37.000 a 20.000. Estamos hablando de una disminución de 16.000 millones de dólares en un año. Si nosotros aplicásemos ese mismo número, bueno, estamos hablando de importaciones cero entonces para el 2017. Eso es imposible que pueda suceder en el país. Luego estamos viendo el tema de los salarios. La velocidad de ajuste de los salarios seguirá siendo menor, sin duda, a la inflación.
Los precios no pueden comportarse de forma explosiva, so pena de que definitivamente pues, las empresas sigan soportando la primera lámina que vimos, que fue la caída del consumo, lo cual afecta de manera directa las ventas y por tanto los ingresos. Y en el tema del dólar paralelo, volatilidad reciente no podrá trasladarse uno a uno en precios, porque eso es un gran destructor de la demanda. Si eso se traslada uno a uno a precios, pues la demanda sin duda alguna se va a ver enormemente afectada y las ventas de las empresas van a caer de manera importante. ¿Viene el ajuste? Esa es una pregunta interesante. Nosotros dividimos los 17 años de este gobierno en 4 fases para explicar un poco y centrarnos un poco en saber cómo ha evolucionado cada una de esas fases. La fase 1 la dividimos 1998-2003, en una fase en la cual se vio expansión sin costos aparentes, se validaron las premisas del gobierno, en que era un gobierno ya con una tendencia clara y definida. La fase 2, 2003-2013, ¿qué vimos? Fuertes regulaciones, boom de importaciones, incremento del déficit fiscal y endeudamiento externo. Parte de este déficit fiscal, a pesar del gran torrente de ingresos, sin duda, es la gran exigencia social que tuvo que asumir el gobierno y que pues tuvo que poner al Banco Central definitivamente pues a emitir grandes volúmenes de dinero. La fase 3 es en la que nos encontramos el día de hoy, o sea, escasez, aceleración de la inflación, caída del salario real, dolarización no programada. ¿Qué podemos esperar? La fase 4. ¿Qué significa la fase 4? Significa, posiblemente tenga 2 alternativas. 1, un ajuste ortodoxo en manos de otro gobierno, o la continuidad de un ajuste a la venezolana. Las 2 probabilidades están allí puestas. Posiblemente alguna de las 2 vaya a suceder. Y todo, para algunos, será la opción 1, para otros definitivamente el ajuste a la venezolana continuará. Y el ajuste a la venezolana nos estamos refiriendo al ajuste que el gobierno está haciendo a la venezolana al día de hoy, donde los elementos económicos no tienen ninguna validez, donde la concepción, como se ha dicho, del asesor español, dice que la liquidez no es un problema de inflación ni es el causante de la inflación en Venezuela, pues eso es un ajuste a la venezolana. Eso es lo que se llama definitivamente romper la ortodoxia económica y hacer del país donde la política tenga predominio sobre lo económico quede a un lado, porque la importancia del gobierno, más que lo económico, es lo político, sin duda alguna. ¿Que puede caer la situación del país mucho más allá de lo que ha caído? Sin duda que puede caer. Hay sótano 1, sótano 2, sótano 3, sótano 4, sótano 5, sótano 6, puede caer, la economía puede seguir cayendo. Claro que puede seguir cayendo. Sin ser político y a pesar de que he considerado que la política y la economía están altamente relacionados y no es posible analizar la economía venezolana sin tomar en consideración los hechos políticos, imposible poder hacerlo, pues nos atrevimos, osadamente nos atrevimos a dar algunos escenarios en el tema político. Y el panorama para nosotros luce claro. El chavismo representa un gobierno débil, sin fuerza electoral y con una seria amenaza de un desbordamiento social, pero con un férreo control institucional. En cambio, la oposición es electoralmente fuerte, sin duda que lo es, pero dispersa políticamente y sin capacidad relativa de capitalizar definitivamente el creciente descontento de los venezolanos. Yo aquí quiero hacer un stop, porque muchas veces pensamos que es que la oposición no ha sido capaz ni ha sido suficientemente inteligente. Señores, esto no es fácil enfrentar un régimen de este tipo. Es enormemente difícil. Y yo estoy seguro que ellos están haciendo lo mejor que puedan. Estoy segurísimo que están poniendo el mejor de los esfuerzos y los resultados se han venido dando, no a la velocidad que querramos mucho, sin duda, pero allí están.
¿Cuáles son los tres escenarios que vemos nosotros? Uno, se mantiene el status quo. Gobierno insistirá en su control institucional y político sobre los poderes públicos para dilatar o impedir una salida constitucional. Esto acarrea que el gobierno cruce la frontera el 2016. Ya la cruzó. El revocatorio ya definitivamente no lo tendremos para este año. Segundo escenario, se logrará convocatoria a elecciones de gobernadores y alcaldes sin revocatorio. Posiblemente veremos algunas elecciones el año que viene. Tercer escenario, estallido social. El resultado de esta ecuación es un país que no posee mecanismos políticos, institucionales ni electorales para dirimir sus conflictos y por lo tanto tampoco tiene capacidad para abordar y resolver los problemas estructurales que enfrenta tanto en el plano económico como en el plano social. Esto es la realidad del país y allí están nuestros tres escenarios, resumido un poco lo que brillantemente pues, los politólogos expresaron. ¿Qué estamos viendo nosotros para el 2017? Un PIB crecer en 1,1%, un comportamiento del consumo privado en nivel de más 1%, unas reservas internacionales en niveles de 10.500 millones, una inflación en nivel de 350% para el año entrante, unas importaciones cercanas a los 19.000 millones de dólares, un tipo de cambio, estamos hablando de cambio oficial esto, en niveles entre 50 y 1.180. Alguien pudiera preguntar, ¿y la unificación cambiaria? Le coloco al lado de esas posibles márgenes de tasa, la unificación cambiaria, en caso de darse, destruiría las cadenas de corrupción. ¿Se va a aceptar que eso sea así? Pues en manos del gobierno está esa decisión. La cesta petrolera la vemos en niveles de 40-42%. En este momento, la cesta petrolera venezolana, el promedio en lo que va de año, está en niveles de $33 el barril. Nosotros la vemos para el año que viene en niveles de 40-42 dólares el barril. Eso significará posiblemente unos 6.000 millones de dólares más para la República el año entrante. Y el salario integral lo vemos con un incremento de 190%. Bien, nos resultaría inapropiado, después de haber dicho esto, no generar una serie de recomendaciones. Pues en nuestra firma siempre acostumbramos a nuestros clientes no solo decirles las cosas, sino también decirles cómo realmente enfrentar estas realidades. Uno, las empresas deben realizar simulaciones de estrés sobre los balances. ¿Qué significa eso? Las empresas deben estar conscientes de la realidad que están viviendo y los niveles, los estudios de estrés que no solo se utilizan para la banca, para el sistema financiero, también se utilizan para las empresas. Hasta dónde las empresas pueden soportar definitivamente una desaceleración mucho más allá de la economía. Hay especialistas en esto. Pensamos que no va a venir el año 2017, pero es importante que la posición de endeudamiento en dólares sea definitivamente a largo plazo. Énfasis de alineación de objetivo corporativo versus estrategia. No se justifica hoy una empresa que su estrategia no esté alineada a los objetivos corporativos de la organización. La crisis no puede desbordar la estrategia de la empresa. La crisis tiene que ir acorde con el objetivo corporativo de la empresa. Construir índices de inflación interna para proteger el margen. Eso cada vez es un área que en Venezuela se está desarrollando desde este año, por cierto, de manera intensa. Es muy importante porque los niveles de inflación no afectan a las empresas por igual. Los niveles de inflación son distintos y las empresas deben elaborar sus propios índices de inflación para saber cómo se ven afectados ante las subidas de precios y ante las escaladas de costo que están teniéndose en las empresas. Dependiendo de la situación de caja y costos de oportunidad, considerar pago adelantado de proveedores clave. ¿Qué queremos decir aquí? Por ejemplo, una empresa que venda licores. El licor está directamente relacionado con el tema cambiario. Valdría la pena, si la empresa definitivamente tiene caja, significa que tenga caja y que sea un costo de oportunidad, la empresa puede definitivamente generar compras por adelantado para acumular inventario y de esa manera pues poder tener una economía en las futuras ventas. Proteger el capital humano crítico, esto es clave en la organización hoy por hoy. Quizás este es uno de los activos fundamentales que hay que cuidar en las organizaciones, el capital humano crítico, entendemos por ello el capital humano del cual dependen las organizaciones y las empresas.
sobre todo en una economía en la cual el recurso humano está buscando alternativas, no solo internas, sino también externas. Entonces el capital humano hay que protegerlo. En pocas palabras, no hay que darle razones para que se vayan de la organización si es un recurso humano que lo consideramos de alto valor. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Manejar con cautela la elasticidad precio por segmento de clientes, proyección de la demanda. Tenemos que tener cuidado en que el alza de los precios afecte la elasticidad de la demanda. Hay que ser muy cuidadoso con esto y estar consciente de los segmentos de clientes que tiene cada empresa. Es bien importante segmentar los clientes de cada empresa para saber que unos deben recibir tratos distintos a otros y que no todos deben ser medidos con la misma vara. Sobre todo, si tomamos en consideración que definitivamente los clientes de alto segmento son los que le generan el mayor porcentaje de ingresos a la empresa. Esos son los que hay que proteger. Flexibilidad y rapidez en las decisiones son elementos claves. Hoy no podemos estar titubeando mucho en las decisiones. La velocidad, la dinámica de la economía conlleva que la velocidad de las decisiones tiene que ser rápida y flexibles a la vez. Por supuesto, no quiero finalizar sin una expresión, y hemos tomado la de Voltaire, que dice: la incertidumbre es una posición incómoda, pero muchas veces la certeza es una posición absurda. Ojalá pudiéramos tener la certeza de todos. Muchas veces creemos que la tenemos, y cuando la tenemos se nos convierte eso en un problema. Señores, muchas gracias y buenas tardes.